Esta es la segunda presentación de estequiometría y vamos a ver el concepto de reactivo limitante. En la presentación anterior habíamos visto que de acuerdo a la ecuación química bien formada y bien balanceada, nosotros podíamos obtener relaciones estequiométricas. Unas relaciones que me indicaban qué cantidad de cada reactivo reaccionaba para formar cierto producto. En este caso podemos ver, lo voy a marcar, que para obtener 2 moles de óxido de sodio yo necesito 1 mol de oxígeno y 4 moles de sodio. Estas cantidades las podemos dar en moles o también lo podemos pasar a gramos de acuerdo a la tabla periódica. Acá tenemos un ejemplo de un ejercicio básico que hicimos con la actividad anterior. Tengo 48 gramos de ácido que reacciona con cantidad suficiente de plata para obtener la sal correspondiente e hidrógeno gaseoso. Recuerden que un ácido reacciona con un metal y lo que se obtiene es la sal e hidrógeno. Entonces, a partir de acá lo que podemos hacer es obtener cuánta plata se necesitaba para que reaccionen los 48 gramos de ácido, cuánta sal se obtenía, cuánto hidrógeno se obtenía y también podíamos involucrar el término de rendimiento. Bien, pero ¿qué pasa ahora si en vez de tener cantidad suficiente de plata, yo tengo cierta cantidad de plata? Como por ejemplo, acá dice 31 gramos. Entonces, ahora yo tengo 48 gramos de ácido y 31 gramos de plata. Entonces, los valores que calculamos anteriormente, ¿se van a conservar? ¿Van a seguir siendo los mismos? Lamento decirles que no, obviamente que no, porque las cosas como siempre se van complicando cada vez más. Así que bueno, continuemos. Esta es una explicación que uso hace mucho tiempo y que siempre resulta efectiva porque ustedes la pueden llevar a la vida cotidiana. Imagínense que yo les presento a esta pareja feliz y les hago la pregunta de ¿quién se va a terminar primero? Tengo 2 reactivos en este caso, el Fernet y la Coca, y yo les pregunto, bueno, ustedes quieren preparar el famoso trago. ¿Quién se va a terminar primero? Generalmente ustedes dicen la respuesta correcta. Sabiendo que el vaso de Fernet se prepara con 30% de Fernet y 70% de Coca, podemos decir que la Coca, es obvio, que la Coca se va a terminar primero. Entonces, la Coca es quien limita la reacción, porque una vez que se termina esa botella, yo no puedo seguir preparando Fernet. Obviamente que vamos a suponer que no van a tomar Fernet puro, que no tienen más Coca, o sea, tienen solo una botella de Coca de 2 litros y cuarto y una botella de litro de Fernet. Entonces sabemos que cuando se termina esa botella de Coca, ya no podemos preparar más el trago. Entonces es ahí donde viene el concepto de reactivo limitante. Una vez que uno de los 2 reactivos se terminó, la reacción se detiene y no puede continuar porque no hay más. Y el otro reactivo, el que sobra, se llama reactivo en exceso. Habiendo entendido los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso, ahora vamos a ver cómo queda un ejercicio como el que planteamos anteriormente. Tengo 48 gramos de ácido nítrico que reacciona con 31 gramos de plata para formar la sal correspondiente e hidrógeno gaseoso. Bien, está planteada la ecuación. Es importante que para poder respetar las relaciones estequiométricas, la ecuación esté bien formada y bien balanceada. Entonces tenemos 2 moles de ácido nítrico con 2 moles de plata, se mezclan y forman 2 moles de nitrato de plata y 1 mol de hidrógeno gaseoso. Bien, lo primero que uno tiene que hacer, como lo hicimos anteriormente, era calcular las masas de cada uno. En este caso dice 126 gramos porque obviamente ya lo calculé y que corresponden a los 2 moles de ácido nítrico. Recuerden que para calcular la masa de 1 mol ustedes tenían que sumar cada elemento por separado, o sea, un hidrógeno más un nitrógeno más 3 oxígenos, todo eso sumarlo
y después multiplicarlo por 2 porque son 2 moles. Lo mismo con la plata, bueno, en este caso es solamente un elemento que es la plata, y después el nitrato de plata, que es la sal, también suman cada elemento individualmente y después lo multiplican por 2 porque es la cantidad de moles. Bien, entonces yo lo primero que hago es, como tengo en el enunciado dos cantidades, elijo una de las dos, no importa cuál, lo importante es que sea solo una. Entonces, como se ve en la parte de abajo de las cuentas, lo voy a marcar. 126 gramos de ácido reacciona con 215 gramos de plata. Eso es lo que me dice la ecuación química. Entonces, 48 gramos de ácido, porque es la primera cantidad que se me ocurrió agarrar. ¿Cuánto necesito de plata para hacer reaccionar estos 48 gramos? Y bueno, haciendo la cuenta obtengo que es 82,19 gramos de plata. Entonces, acá ya me puedo dar cuenta quién es el reactivo limitante. ¿Por qué? Para que reaccione todo el ácido, o sea, para que se termine el ácido, yo necesito 82,19 de plata, pero tengo 31, o sea que no me alcanza la cantidad de plata. Eso significa que la plata es quien me limita la reacción. Si no se dan cuenta, hagamos la cuenta inversa. 126 gramos de ácido reaccionan con 2,15 de plata. Esa es la relación estequiométrica. Entonces ahora, en vez de usar 48 como usé acá, voy a usar 31, que es la otra cantidad si ustedes observan el enunciado. Entonces, hago la cuenta y me da que para usar toda la cantidad de plata, para que la plata se termine, necesito 18,1 gramos de ácido. Y miro, ¿cuántos gramos de ácido yo tenía? 48. Y para que se termine la plata yo necesito 18 gramos de ácido. Entonces me alcanza y me sobra. ¿Por qué me alcanza? Porque yo tenía 48 de ácido y necesito 18. Entonces quiere decir que me alcanza y me sobra. Y la plata es el reactivo limitante porque es el que usé todo. Otras cosas que se pueden calcular en un mismo ejercicio es cuánta masa del reactivo en exceso sobró. Recuerden que hay dos tipos de reactivo, el limitante que se usa todo y el otro que es el reactivo en exceso que es el que sobra. Bien, en este caso nuestro reactivo limitante era la plata, entonces el ácido es el reactivo en exceso. Recuerden, y esto es muy importante, cuando uno le pregunta quién es el reactivo limitante, yo no estoy preguntando cantidades, yo estoy preguntando reactivos. Entonces, el reactivo limitante es el ácido o el metal o el hidróxido, ¿sí? Pero no es 31 gramos. 31 gramos es una cantidad. Cuando uno pregunta cuál es el reactivo, ustedes tienen que dar un nombre. Bien, entonces, para calcular la masa de reactivo en exceso, ustedes tienen que hacer la cuenta de, voy a marcarlo con el puntero, 48 gramos tenía de ácido que me daba el enunciado. Bueno, 18,1 gramos calculé que necesitaba. Entonces hago la resta y me sobran 29,9 gramos de ácido. Bien, otra pregunta es, ¿cuánta sal se obtuvo? Recuerden que acá podíamos calcular la cantidad al 100% o con un rendimiento menor, ¿sí? Bien, entonces para hacer este cálculo lo que yo necesito saber era la masa de sal que se formaba en la ecuación química, que acá la tengo, es 339,74. Entonces, uso el reactivo limitante y digo 215,74 gramos de plata formaban 339,74 gramos de sal. Entonces, 31 gramos, que era la cantidad del enunciado, la del reactivo limitante, ¿cuánta sal me va a formar? X, hago la cuenta y me da 48,82 gramos de sal. Bueno, esto es al 100%, obviamente, si no pierdo nada. Pero bueno, ¿qué pasa? Si uno les da un rendimiento, como por ejemplo 78%, lo que tienen que hacer es 48,82 gramos de sal es el 100%, entonces el 78 va a ser 38,07. Recuerden que
para calcular un rendimiento menor, siempre tienen que empezar calculando el 100% y luego pasan al otro rendimiento que necesitan. También lo que se puede hacer es calcular los gramos o moles de hidrógeno obtenido, y es el mismo el mismo razonamiento, porque es un producto, el hidrógeno. Entonces pueden hacer esta misma cuenta, en vez de poner sal, ponen 1 mol de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno, de acuerdo a lo que tengan, o lo pueden poner en gramos. Y ahí calculan la cantidad de hidrógeno obtenido. Obviamente, como es un producto, también se puede calcular al 100% o con un rendimiento menor. En este tipo de ejercicios, los errores más frecuentes que tienen es, por ejemplo, eh, en vez de calcular el reactivo limitante, simplemente calculan las masas de la ecuación química y dicen que alguna de las dos es el reactivo limitante, solamente porque una es más chica que la otra. En realidad recuerden que la ecuación química les da relaciones estequiométricas, y a partir de los datos que ustedes tienen en el enunciado, recién ahí pueden calcular. Siempre tienen que hacer una cuenta para poder calcular el reactivo limitante. No es simplemente sumar las masas de la reacción. Otra cosa que suelen equivocarse es, por ejemplo, cuando uno les pregunta cuál es el reactivo limitante. En este caso, por ejemplo, es la plata. La respuesta es: el reactivo limitante es la plata, no 31 gramos. No utilicen una cantidad para definir un reactivo. Después, otra cosa que hacen, por ejemplo, en esta cuenta, la voy a marcar para que me sigan. Acá, para calcular la cantidad de sal obtenida, yo utilicé el reactivo limitante, los 31 gramos de reactivo limitante. Bien, yo suelo aconsejarles que usen el limitante para que no se equivoquen, pero también podrían utilizar el ácido, porque el ácido también reacciona, obviamente, si no, no podría obtener sal. Pero, ¿qué cantidad de ácido reacciona para formar por ejemplo, los 339,74 de sal? Acá tengo los 215 de la plata, pero si yo quiero utilizar el ácido, tengo que mirar cuánto ácido reaccionó en la ecuación química, que era 126. Lo tengo acá. Bien, pero ¿qué pasa? Para formar ahora la nueva cantidad de sal, ¿qué cantidad uso de ácido? Lo que suelen hacer es utilizar los 48 gramos que da el enunciado. Y bueno, acá puse la cuenta que está en la diapositiva anterior. Los 31 gramos de plata reaccionan con 18,1 de ácido nada más. Recuerden que era el exceso. Entonces, no reaccionan los 48 gramos de ácido, solo reaccionan 18. Entonces hay 29 gramos que me sobran, que no van a reaccionar. Entonces, ustedes pueden, en vez de utilizar acá la plata, decir, bueno, con 126 gramos de ácido reacciona 339 de sal. Bueno, se forman 339 de sal, con 18,1 obtengo, y van a ver, si hacen esa cuenta, van a ver que tienen 48,82. Como suelen equivocarse y suelen usar la cantidad total del reactivo en exceso, yo les sugiero siempre que usen el limitante, porque van a ver que acá usan 31 y es la misma cantidad que tienen en el enunciado. Y con eso creo que cerramos todos los errores más frecuentes que tienen.